Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Seguimos conversando sobre este polémico juicio de Puff Daddy. Yo le preguntaba antes de la pausa a Maybor, además de que hay mucha gente que no va a dormir o que lleva sin dormir desde que esto ocurrió, ante la posibilidad de que esos nombres de esos participantes en estas fiestas puedan ir saliendo poco a poco a la luz. Y si se cree alguno que por mantenerse muy arriba en el poder no puede caer, yo les recuerdo el caso de Epstein con el príncipe Andrés y otros tantos muchos que también están en veremos. Pero quisiera comentar contigo, ¿tú qué posibilidades hay de que Puff Daddy, con una condena como la que se le avecina, pueda llegar a cualquier tipo de negociación con la Fiscalía? Mira, él rechazó un acuerdo que le presentó la fiscalía y el juez le preguntó seriamente si él estaba en desacuerdo con alguno de los puntos que le había planteado el gobierno y él dijo, estoy en desacuerdo con todo, voy a seguir a juicio y esto ocurrió a principios del mes de mayo. También hay que recordar que él tiene 60 demandas civiles pendientes por Ujú. agresión sexual y potencialmente podría haber unas 400 en proceso y eso lo ha dicho Dios su santo. abogado. Así que esto hay que tenerlo en cuenta No, a la hora imagínate. de sumar, claro, porque cada una de las acciones, estamos hablando que en este momento es un caso criminal, pero hay acciones paralelas y Ujú. concluyen 60 de las que ya están presentadas en los tribunales por agresión sexual y otras 400 que están en proceso, con lo cual él va a tener pérdidas económicas importantísimas y por supuesto la libertad. Pero ¿será Sin que este individuo, el hecho de ser un rapero, de que mucha gente obviamente los encumbra y piensa que estos son como semidioses del Olimpo, ¿será que es que él realmente se ha puesto a pensar que por encima de estas aberraciones que van a salir, del daño que ha causado a esas 60 personas demostradas o 40 más las 400 que se le puedan venir encima, tiene alguna posibilidad de conmover a uno solo de esos miembros del jurado? Porque también hay que recordar que con que un miembro del jurado no esté de acuerdo, la cosa se complica. Sí, en teoría él va a poder negociar antes del veredicto, ¿ok? Esto es importante que también la Ujú. gente lo sepa. Estamos hablando de unas semanas más, de tal vez un mes y medio más, porque este juicio va a durar entre 6 y 8 semanas por el número de víctimas que van a ser presentadas, pero la defensa ha dicho claramente que él es inocente, que las actividades sexuales fueron consensuadas y que todo lo que está viendo el jurado es parte de lo que se llama en Estados Unidos la llamada vida swinger. Y la Eso. estrategia ha sido la de buscar la absolución en el juicio. No está planteado admitir la culpabilidad, al menos es lo que ha dicho la defensa y lo que ha dicho el mismo Sean Dari. Ujú. Igualmente, en las primeras etapas del juicio, los acusados suelen no llegar, si ya se discutió con la fiscalía que no estaban en disposición de aceptar un acuerdo de culpabilidad con algunos elementos que la fiscalía había presentado y que iban a ser discutidos, pero eso no ocurrió públicamente, puede que al final, cuando él vea que la balanza está en su contra, pueda aceptar que está en su derecho de hacerlo. Ahora, como tú bien dices, la fiscalía ha presentado un caso hasta el momento, se nota bastante robusto, Ujú. con pruebas físicas, testimonios de víctimas, de ex empleados, grabaciones, videos, etcétera, y eso hasta el día de hoy se percibe como que va en contra de él. Si él cree que al final eso va a acabar con su vida, puede hacerlo. Pero en estos momentos yo te puedo decir que no está planteado y el abogado ha Ujú. dicho en muchas ocasiones que no está previsto de que él se declare culpable y que él va a mantener su inocencia hasta el final. Maybor, una cosa es la vida swinger y las prácticas, como decimos, que este individuo quiera tener, y otra cosa es el human trafficking. ¿Cómo está apoyando la Fiscalía ese tema en particular? El human trafficking en estos casos se plantea cuando las personas que no estaban del todo consensuales se movilizaron de un lado para otro y la organización, que en este caso hablan de la organización criminal, que sería el grupo que apoyaba al acusado, los llevaba de un lado a otro. Cuando se van de un estado a otro, por ejemplo, que estaban en Los Ángeles y venían a Nueva York, eso ya en el marco de la ley es considerado human trafficking.
cuando se van de una isla a otra o de un lugar a otro, pero el que convoca la fiesta o la jerga está proveyendo el transporte. Recuerda que hay muchas historias Ujú, en el avión, hay muchas historias en los autos, en las limusinas, ahí hay historias de historias que la fiscalía enmarca dentro de lo que es el transporte de víctimas de un lado a otro. ujú, Con lo cual, pues, este mismo caso pasó, te digo, en el juicio de R. Kelly, ujú. donde se proveía el transporte de un lugar a otro. Inclusive, si ustedes, para que se lo imagine la gente, estamos en estos momentos en Manhattan y la fiesta iba a hacerse en Conérico y se fueron 5 en un auto que iban para la fiesta y que estaba el auto pagado por el acusado, ya eso forma parte de la línea para probar un crimen de tráfico. Son elementos claves y en este caso en particular hay muchos puntos que la fiscalía tiene a su favor para probarlo, entre ellos el uso de transportes que pertenecen a Sean Combs. Yo quisiera cerrar también con nuestro psicólogo, porque cuando uno hace este tipo de casos, obviamente las víctimas en su gran mayoría tienen un temor inmenso a declarar. Les han estado metiendo en la cabeza durante tanto tiempo que las pueden chantajear, que pueden hacer público lo que hasta ese momento ha sido solamente en privado en ese círculo de depravados, que pueden atentar contra sus familias. ¿Cómo tiene que actuar realmente las autoridades o la fiscalía para poder convencer de la seguridad que necesita esa víctima para poder declarar? Es importante brindarle todos los niveles de seguridad que las instituciones pueden dar. Tanto la fiscalía como la policía, como todos los elementos involucrados, tienen que hacer todo el esfuerzo necesario para que estas personas se sientan seguras. Y eso va desde la seguridad física hasta todo lo que tiene también que ver con la protección emocional. Porque no es solamente el miedo a que te pueda pasar algo, es también el miedo, lo que se llama el miedo inmanente, el miedo a que te mire la sociedad, a que te acusen, a que te revictimicen, que son miedos que van ligados a lo psicológico. Entonces la fiscalía tiene que trabajar mucho esto a través del trabajo social, del trabajo psicológico y de la protección de la víctima. También te voy a decir algo más, escuchando un poco sobre lo que hablaban del consenso. El consenso es un tema espinoso, porque cuando hay relaciones de poder, cuando hay relaciones económicas, cuando hay situaciones de extorsión emocional, puede haber consenso en la relación sexual y sin embargo sigue siendo un abuso como tal. ¿Ok? Entonces no es solamente que yo te digo que sí, es desde dónde te digo que sí y qué es lo que está rodeando ese sí que está en el medio. Y Mm. eso también tiene que establecerse como un elemento Sí, de pero revisión. eso es extremadamente peligroso porque me recuerda a la ley del sí es sí que se trató de imponer el gobierno socialista en España y sacaron violadores de las cárceles porque no quedaba demostrado. Yo no entraría en ese terreno de si en el momento en el que justo estaba haciendo la penetración yo dije sí, pero luego cambié de opinión. Pero yo creo que en el momento que un sexo es las características que se está definiendo en este juicio con un menor de edad y con personas que posiblemente hayan sido empujadas a tenerlo, el sí o el no, no, no estaba, realmente es un no, no es que en un momento No dado está sí, otro presente. no, porque creo que eso, nosotros hemos tenido esa experiencia en España con la famosa ley del sí es sí y tuvieron que erradicarla porque hubo violadores de facto que quedaron en la calle precisamente acogidos por una ley de que no, es que sí, mire, era sí, pero luego decidí que no, no era no, pero luego decidí que sí. Una violación es una violación, un abuso es un abuso, human trafficking es human trafficking. Y son relaciones que no son consentidas. Hombre, si a usted me está pagando y yo voy sabiendo a lo que voy y voy a recibir una compensación por eso, es harina de otro costal. Pero cuando estamos hablando de mujeres que son obligadas a tener ese sexo sin consentimiento, por ese lado yo creo que hay que ser súper definidos y castigarlo en la medida que se presta. Ahora sí quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo queda parada la industria del entretenimiento que por décadas ha normalizado este silencio, el abuso, el encubrimiento? ¿Podría este caso marcar un antes y un después en la forma de comportarse de estos actores que a veces se ven encumbrados? Yo aspiro que sí. Cuando tú empiezas a irte a la historia y te vas a los años 70 con la mansión Playboy y terminas hoy en el 2025 con este tipo de situaciones, pues te das cuenta que Ujú, siempre ha estado así y ha sido normalizado. Entonces, yo aspiro que sí. ¿Qué me dice la realidad? Que no. ¿Ok? O sea, hasta tanto no haya un castigo ejemplar y que verdaderamente se sienta un precedente y que verdaderamente salgan los nombres y que se ponga esto sobre la mesa y realmente haya un escándalo sobre esto, ujú. si eso no ocurre, si eso se queda solamente en Puff Daddy,
esto va a continuar y Bien. ya. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué vamos a ver en las próximas horas, mi queridísima Maybor? ¿Cómo va a continuar este juicio? Bueno, estamos esperando porque continúa en el estrado el operador que está preparando todas las evidencias que son aceptadas por el juez o rechazadas. Es un agente del gobierno que está presentando su testimonio en estos momentos y luego la fiscalía ha dicho que va a hacer la presentación entre hoy y mañana de unos nuevos testigos que tienen que ver con las personas que ayudaron a esta empresa criminal a traer mujeres o víctimas, entre ellos menores de edad. Eso es lo que ellos han dicho. Recuerda que la presentación de los testigos se va haciendo minuto a minuto y esto pareciera que le quita Ujú. la respiración a cualquiera cuando tú estás allí y dicen, bueno, ahora el testigo es, y ahí está todo el Ya. mundo. Ujú, Faltan muchos. ujú. Faltan muchos testigos y esperemos que le dé tiempo a la fiscalía a Ujú. hacer la presentación porque luego viene la defensa con los Bueno, y suyos. me imagino que el juez, al igual que en el juicio del Chapo Guzmán, del megajuicio, ha tratado de blindar la seguridad de esos testigos, a pesar de que el juez Conan, en el caso del Chapo Guzmán, blindó la seguridad de los testigos y salió la identidad de una de las jóvenes que estaban prestando la declaración allí. Pero bueno, te quiero agradecer muchísimo, Maybor, le quiero agradecer, doctor, también que nos hayan acompañado con este caso tan particular, del que solamente estamos conociendo una puntita, la del iceberg, pero esto desde luego va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Gracias a los dos por habernos acompañado, gracias a ustedes, por supuesto, por su sintonía, a todos los compañeros que hacen posible esta edición, a nuestra Sasha Escalante, productora ejecutiva, Barbarita Rondón, asistente de producción, Carlitos Prato, nuestro jefe de operaciones, nuestra Minchi y, por supuesto, la comandante en jefe, nuestra Sairena Barbosa. Que pasen una felicísima tarde.